Estimadas amigas y amigos, muy buenos días. Les agradezco su presencia esta mañana en esta transmisión de ICARE, donde tendremos la oportunidad de analizar el índice mensual de confianza empresarial a diciembre de 2020. En el mundo, estos indicadores de confianza económica se han convertido en una herramienta analítica de uso muy común entre profesionales e instituciones que por su naturaleza mantienen un seguimiento de la coyuntura económica. Y el interés que despiertan tiene que ver mucho con esta calificación que se les da de indicadores líderes, de que permiten anticipar tendencias o puntos de quiebre en los ciclos de actividad económica. El año 2003, el Banco Central de Chile adopta la iniciativa de promover el desarrollo de esta estadística en el país. Convocó el banco a diversas instituciones nacionales con la capacidad técnica para emprender este proyecto. Se hizo una convocatoria a través de un proceso de licitación pública, el que culminó con la adjudicación del proyecto a ICARE y a la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que esta mañana vamos a conversar con Bernardita Silva y con Jorge Quiroz respecto a este índice del mes de diciembre. Antes de comenzar, quiero agradecer el permanente compromiso de nuestras empresas socias y el valioso respaldo de las empresas líderes que actúan como colaboradores de nuestra agenda institucional, a las que les expresamos nuestro reconocimiento. Este encuentro es transmitido por internet a través de icare.cl y nuestro medio asociado Diario Financiero Live, y numerosos otros canales de Santiago y regiones que se han unido a esta transmisión. Quiero indicar que este es el primer programa en el ámbito de las finanzas y negocios que transmitiremos en conjunto con y a través de Diario Financiero Live, y estamos muy contentos con esta alianza. Como les decía antes, en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia de Bernardita Silva. Muchas gracias, Bernardita, por acompañarnos. Bernardita es ingeniero comercial de la Universidad Católica y máster en políticas y recursos económicos y en economía financiera de la Universidad de Maine en Estados Unidos, y es actualmente gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Nos acompaña también esta mañana Jorge Quiroz. Jorge es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en economía por la Universidad de Duke, y actualmente es presidente de Quiroz y Asociados. En el programa de hoy conversaremos sobre el comportamiento del IMSE, Índice Mensual de Confianza Empresarial, del mes de diciembre, que para algunos sorprendentemente, para otros después de lo que ocurrió con el IMASEC de noviembre, no tan sorprendentemente, registró una caída relativamente importante. El indicador de noviembre marcó 54,16 puntos, lo que lo ubicaba en zona de relativo optimismo, y el número de diciembre se situó en zona pesimista, cae de los 50 puntos a 48 puntos. Entonces quería partir preguntándole a Bernardita cómo, analizando los componentes del índice y su construcción, ¿a qué atribuyes tú esta caída en el índice de confianza empresarial de diciembre, Bernardita? Bueno, hay varios factores. Bueno, gracias por la invitación, por estar acá, un gusto. Y este índice de diciembre yo creo que responde un poco a lo que tú mismo mencionabas de un IMASEC que se debilita en noviembre, y también a todo el tema de la segunda ola que sabíamos que ya empezaba a venir y empezó a afectar y a ponerle más incertidumbre a la economía nacional. El trabajo de campo se hizo las 2 primeras semanas de diciembre, y si pensamos el 7 se anuncia el paso a la segunda fase, y cerca de 115 de las encuestas se hicieron después de eso, cuando ya se sabía que íbamos a pasar a fase 2, lo que también produjo bastante incertidumbre, y muchos ya sabían que eso iba a pasar con antelación. Y por otro lado, si uno mira el lado comercio, que es el único que está positivo y que crece, el 3 de diciembre se anuncia el segundo retiro, que también tiene su impacto fuerte en el comercio. Yo me hice un pequeño punteo de lo que fueron cada sector, y uno puede ver de que cae más, la caída es más fuerte en las expectativas futuras que la situación actual. La situación actual, independientemente si estaban optimistas o pesimistas, eso no cambia mucho en los sectores.
Si uno se va a minería, por ejemplo, que es la que tuvo la gran baja, que llevaba desde diciembre del año pasado en terreno optimista, cae por primera vez a terreno pesimista con 39,5 puntos. La situación actual sigue muy optimista en minería, pero lo que afectó fueron las expectativas futuras, pero de una sola variable, de la variable cuánto cree usted que va a ser la producción en los próximos 3 meses comparado con ahora, eso cayó mucho. Pero también el mismo indicador dice que tiene mucha variabilidad esa pregunta y puede estar, ¿no es cierto?, afectada una incertidumbre de la segunda ola, de qué va a pasar, etcétera. Independientemente de que conversamos, sabemos que los indicadores de minería están muy buenos. Por el lado de la industria hay un pesimismo, ¿no es cierto?, en la demanda actual, un optimismo en la producción y respecto a expectativas futuras por el lado de la industria hay un mayor optimismo a lo que está la situación actual. Eso es por el lado de la industria. Construcción, que es de los más golpeados durante esta pandemia y que todavía no logra, ¿no es cierto?, repuntar. El pesimismo está marcado también más bien por la situación actual, por la demanda y por la situación actual de las empresas y hay mucho pesimismo. Y en los aspectos futuros se ve un poco más de optimismo, ¿no es cierto? Pero con un esperado aumento de los costos, que también es algo transversal, en todos hay un aumento de costos, y se desacelera mucho el empleo futuro del sector, que eso quizás también tiene que ver por la segunda ola, porque quizás no han tenido la demanda esperada. Bueno, y en el caso de comercio, que es un poco lo que me toca a mí, que hemos tenido un escenario muy positivo a partir del tercer trimestre del año, con los retiros, sobre todo por retiros del 10%, pero después podemos conversar que son más bien variables transitorias, sí. Yo insisto en eso, no son variables permanentes que han afectado mucho al sector. Y aquí también destaca el empleo, donde se espera un aumento en el futuro, y también destaca mucho la inversión. La inversión se ve que tanto en manufactura como en comercio se espera un fuerte crecimiento, es decir, la gran mayoría dice que va a aumentar, eso creo que es algo que hay que mirarlo como positivo. Sabemos de que una de las cosas que necesitamos que aumente es la inversión. Y ahí cuando uno ve después las variables que no entran directamente en el indicador de confianza, pero son variables que igual se miden, hay grandes diferencias según sector. Cuando pensamos cómo cree que va a estar la economía del país, minería está aquí y el resto está más cauto, ¿no es cierto? Entonces vemos que las expectativas futuras muestran mayor optimismo en los distintos sectores, menos la producción esperada en minería. Entonces tenemos mayores, yo lo miraría como los empresarios están en mayor optimismo de lo que va a pasar el próximo año, que tiene sentido porque sabemos que viene mejor, que cómo están las cosas hoy, que están un poco más golpeadas. Jorge, a pesar de que este indicador puntual de diciembre muestra un deterioro en comparación al de noviembre, cuando uno mira la velocidad, o sea, cuando mira la tasa de cambio, aparentemente seguimos, y como comentaba la Bernardita en su respuesta, aparentemente seguimos en esta fase de franca recuperación con respecto a lo peor de la pandemia. ¿Y hasta cuándo crees tú que podemos, por decirlo así, contar con esta inercia? Del sentido de que lo peor pasó y hay una recuperación que casi es como porque se recupera la movilidad y hay que volver a esta nueva normalidad. Mira, yo creo que en el tema, déjame retomar un poquito el tema del índice, porque yo tuve una mirada un poquito distinta o complementaria a lo que decía Bernardita, una mirada más estadística. Creo que es un índice con muchísima variabilidad y por lo tanto es un índice que yo lo entiendo mejor en periodos más largos que en datos puntuales. Y es un índice que es medio parecido al MPI, o sea, tiene un saborcillo a segunda derivada, o sea, tiene un saborcillo a que la gente de repente te marca arriba 50 porque ve que va a estar mejor que lo que estuvo, pero no significa que en términos absolutos ese arriba 50 sea comparable, por ejemplo, con el arriba 50 que estuvimos en el periodo 2010-2013, por ponerte un ejemplo. O sea, no es una arriba 50 que te hable de un IMASEC de 5%, sino que una arriba 50 que te habla de un IMASEC que, y aquí viene el punto de la regulación, que es un punto estadístico, que yo estoy viendo cómo se va a experimentar, porque no lo hemos experimentado desde hace mucho tiempo, y es lo siguiente. Tú tomas el último trimestre de este año, ¿sí?, con las proyecciones que hay, con los IMASEC que hay, que es un trimestre por estándar histórico chileno mediocre, ¿ok? Tómalo en nivel absoluto y proyecta este nivel absoluto hacia adelante desestacionalizado. Porque nosotros en Chile,
como hay muchos sectores muy climáticos, muy de recursos naturales, siempre medimos a 12 meses. Pero en Estados Unidos se mide desestacionalizado. Tómalo y mídelo desestacionalizado. Suponte que en este mismo plató, aquí, ahora, donde estamos, con esta actividad, desestacionalizadamente, la proyectamos hacia adelante. Yo no lo he hecho en detalle porque hay muchas formas de desestacionalizar, es un trabajo un poquito arduo, pero así, ballpark numbers, como se dice, así números que queden dentro de la cancha, ese solo hecho te da un crecimiento del próximo año del 5%. 5%, entre 5 y 6. ¿Qué es lo que dijo el presidente del Banco Central? Esa es como la inercia. La inercia, claro, pero no es la inercia de la recuperación. Ojo, no es la inercia de la primera derivada, es la inercia del nivel. Es que si en este nivel que llegamos, o sea, tuvimos un terremoto entre el segundo y el tercer trimestre de este año, terremoto, boom, subimos. Comparado con 2019 estamos casi igual, porque estamos con crecimiento de IMASEC del 0,3, el mes pasado negativo, estamos ahí. Tú tomas ese nivel, mismo nivel 2019, último trimestre, que no es de los mejores, ¿ok? Y tú lo proyectas, mismo nivel desestacionalizado, crece 5%, porque los trimestres del medio de este año fueron muy malos. ¿Cómo se va a sentir eso? No sé. No sé, a lo mejor la gente lo siente bien, porque siente que está mejor, o a lo mejor lo siente mal, porque está acostumbrado a un país que la tasa de crecimiento es positiva. En el fondo, vamos a abrir una tasa positiva, pero que en realidad, si lo midiéramos como se mide en Estados Unidos, no sería positiva, sería 0 respecto al último trimestre de este año. ¿Me sigue? Sí, claro. Y ahí, continuando un poco con lo que comentabas tú antes de las proyecciones del Banco Central, en que en el último IPOM el Banco Central espera que la economía chilena se contraiga entre 5,75 y 6,25 y haya una recuperación relativamente importante el próximo año. ¿Cómo, a propósito de lo que comentabas tú de este plató, cómo ves la situación de la economía chilena respecto a su historia y respecto a otros países latinoamericanos post pandemia? El impacto del estímulo fiscal, el impacto del estímulo monetario, las flexibilizaciones que ha hecho el Banco Central para que el sistema financiero funcione un poco más acorde con época de crisis. Mira, a ver, déjame retomar del último que dije. El 5% del central, entre el 5,70, el punto medio tiene 6, puede ser un poquito mucho, pero yo te digo que un 5 yo lo veo casi garantizado. ¿Ok? Lo que pasa es que no hay que confundirse. No es un 5 de crecimiento, es un 5 de nivel. Del mismo nivel, basta con tener el mismo nivel que tenemos hoy día y tenemos un crecimiento, comillas, crecimiento del próximo año del 5%. ¿Ok? Pero esa la pregunta tuya yo creo que va un poco más allá. O sea, ¿qué hay del crecimiento de verdad que puede venir después? ¿Ok? Y ese crecimiento de verdad yo creo que tiene varios signos de interrogación. Tiene un primer signo de interrogación que son las reglas del juego. Que no me refiero solo a la discusión de la Convención Constituyente y que cómo va a ser esa elección, pero más que cómo va a ser la elección, cómo va a ser la discusión de las reglas del juego, las reglas de decisión, yo creo que van a tomar tiempo. Segundo, toda la intervención que ha habido en los contratos civiles. Esto es inédito. O sea, con motivo de la pandemia se han intervenido todo tipo de contratos civiles. Contratos de arriendo, contratos de pago de cuentas, etcétera, que se van a acumular unos bolos que después no se van a compensar. Eso está escrito en las paredes. Tercero, Chile tiene, en Estados Unidos tiene una maravilla, con un mercado, una maravilla desde el punto de vista del mercado del trabajo, que así como despiden 15 millones, al mes siguiente contratan 15 millones. En Chile despedir es carísimo, carísimo. Indemnización, vacaciones que son obligatorias, en Estados Unidos se pactan libremente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando tú vuelves a contratar, es una decisión, si el contrato es formal, es una decisión súper pensada. Una vez que tú ya incurriste en el costo de despedir, la decisión de volver a contratar es súper pensada. En el comercio, ha habido lugares que estaban, en ciertos lugares de la ciudad, que ya golpeados por la crisis social, estaban en el punto donde en economía siempre decimos, estaban por arriba de los costos variables, pero no cubrían el costo de volver a instalar el local. Ese local, una vez que lo cerraste, no lo volviste a abrir.
Entonces hay una serie de shutdowns que no van a volver a ocurrir, salvo que ocurra un proceso de inversión en otros sectores que están creciendo, qué sé yo, y esa inversión yo creo que va a estar un poco refrenada por la incertidumbre constitucional. Por lo tanto, yo veo una primera regulación que es semiestadística, pero que está bien, mantener el plato actual, 5 o 6%. De ahí en adelante tengo varios signos de interrogación. Bernardita, en el IPOM, o en la presentación que hizo el presidente del Banco Central del IPOM, presentó un cuadro elaborado por Alfonso Barrero, que trabaja en el Banco Central, y que muestra un aumento bien significativo en los ingresos de las familias en prácticamente todos los quintiles. Algunos en el quintil más bajo son transferencias, y en los quintiles más altos tiene que ver con lo que tú mencionaste respecto a los retiros del 10%. Cuando uno mira ese gráfico, podría pensar, o creo que vale la pena preguntarse, si lo que el comercio vivió, la economía chilena, el consumo en general vivió en el último trimestre de este año es un veranito de San Juan, o no. ¿Cómo lo han visto ustedes en la Cámara? ¿Qué piensas tú de esta posibilidad de que esto sea un veranito de San Juan y tenga que venir otros sectores u otros elementos de la demanda agregada a reemplazar este gran boom de comercio que tuvimos, o de consumo que tuvimos en el último trimestre de este año? No, sin duda el incremento del consumo está gatillado por variables que son transitorias. Pues nosotros en la historia de nuestros indicadores siempre vemos cómo se relaciona las ventas del comercio con el crecimiento de la masa salarial, ¿no es cierto?, que tiene que relación con el crecimiento de los ocupados, pero más bien de los ocupados, ojalá los asalariados, y los formales. Y ahora, como tú decías, todo el aumento que ha habido en los ingresos es un aumento transitorio por transferencia, bonos que empezó a pasar todo al mismo tiempo. Cuando en agosto fue el primer retiro, ¿no es cierto? Muchas transferencias fiscales también fueron al mismo tiempo. El desconfinamiento fue al mismo tiempo. Mucha gente que tenía decisiones de compra que las pospuso hasta el minuto de poder salir de sus casas, ¿no es cierto? Ok, ahora puedo salir, voy a ir a comprar lo que tenía pendiente. Entonces, todo sucedió al mismo tiempo y produjo este shock gigante en el consumo. También al mismo tiempo fue el primer Cyber Monday, cuando fue el desconfinamiento, cuando fue el primer retiro, cuando fueron todas esas ayudas fiscales. Entonces tuvimos agosto, septiembre, octubre, muy impulsados por todas estas variables transitorias que afectaron al consumo. Después vino el segundo retiro, ¿no? Y de nuevo, sabemos de que hubieron muchas encuestas que decían en qué iba a gastar usted el retiro, y unas decían que 50% voy a ahorrar, otro 50% voy a pagar cosas, y de esas que voy a pagar, la mitad son deuda, la mitad es consumo. Entonces, bueno, digamos que quizás el 30% son consumo, ¿no es cierto? No es menor, es un shock muy, muy potente, pero que se acaba. Entonces, ahí viene también nuestro... cuidado, que esto se va a acabar y va a llegar un minuto que no están estos shocks transitorios y se va a empezar a debilitar el consumo. Entonces, probablemente enero y febrero quizás no veamos resultados tan positivos, porque la base de comparación también es más alta. Enero y febrero el año pasado estuvo bastante mejor que fin del 2019. Bueno, ahí también tenemos un punto de base de comparación que nos ha ayudado bastante en el tercer trimestre como comercio. Fuimos muy, muy golpeados por la crisis. Entonces yo creo que a la medida que no se recupere el empleo, y que empleo formal, y que empiece a crecer la masa salarial de los ocupados formales, no va a ser consistente en el tiempo el aumento en el consumo, sobre todo el consumo minorista. Es un poco lo que vamos a tener que estar mirando. ¿Qué pasa con el mercado laboral? Si se empieza a recuperar, y eso va a tener que ver con las inversiones, etcétera. Pero definitivamente ahora son variables transitorias las que están pegando. Y ahí, no sé si en la Cámara hacen algún análisis de esto, pero al parecer, cuando el tipo de cambio se aprecia, como lo que ha estado pasando en los últimos meses, o mes y algo, y ahora el comienzo del año, este primer día hábil del año, muestra una apreciación del peso bastante relevante. Y si uno une eso con el tema de la reposición de inventario,
primer semestre de este año podría ser un buen año para el comercio si es que esas variables, o sea, si es que la apreciación del tipo de cambio se mantiene y la reposición de inventario se hace a tipo de cambio más parecido a los de ahora que a los de hace, no sé, 3 meses atrás, en los que se reportaban por lo menos muchos bienes durables, incluso materiales de la construcción, en esa área del comercio, una relativa escasez por lo que había pasado en lo peor de la pandemia. ¿Cómo ves eso? Bueno, sin duda, la gran mayoría de los bienes del retail son bienes importados. Entonces, un dólar más favorable para la importación siempre va a ser bueno, sobre todo para los costos que están con presión alta. Pero el mismo indicador también cree que los costos van a aumentar, que van a subir. Y también los salarios, y etcétera. Entonces hay una presión ahí de costos que está, y por lo mismo yo creo que también es el desafío o lo que pueda pasar con la inflación. Los mismos retiros también tienen su presión inflacionaria y los menores stock, y hemos visto ciertas presiones en algunos productos del sector comercio. Y el tema de dólar no es 1 a 1, porque también muchas veces depende de la elasticidad de compra de ese producto, y nosotros nos preguntábamos mucho cuando el dólar empezó a subir, ¿qué efecto va a tener esto en los precios? Pero estábamos en un minuto con una demanda muy alicaída. Claro, que los márgenes son los que reciben. Entonces decíamos, bueno, probablemente el traspaso no va a ser mucho porque el comercio minorista lleva muy débil desde mediados del 2018 en adelante. Y si uno mira la confianza de los consumidores que hace Dimar, es el mismo minuto, juntos, empezaron a decaer. Después ya se vino la crisis social y ahora este segundo golpe. Entonces ha sido duro para el sector todo lo que fue mitad del 2018, todo el 2019, 2020. Y cualquier traspaso a precios va a ser bastante meditado, yo creo. Jorge, en alguna de tus columnas recientes planteaste la pregunta de qué esperar de la nueva Constitución, y una de las cosas que mencionas ahí es el tema del estado de bienestar. Y mi pregunta es, ¿cómo se financia? O sea, si esa fuera la aspiración de la población, ¿cómo se financia el estado de bienestar? ¿Qué podemos aprender de otros países? ¿Cómo quedan las finanzas? Porque no es lo mismo hablar de un estado de bienestar pre-pandemia que post-pandemia, donde el fisco ha tenido que gastar, si uno mira comparativamente, el fisco chileno ha sido un fisco muy expansivo en la pandemia, 8,4% de aumento en el gasto fiscal, lo ubica dentro de los países, casi de los países del mundo, que ha tenido una respuesta más activa. ¿Cuánto espacio hay para seguir aumentando la deuda? ¿Cuánto espacio hay para financiar mayor gasto permanente en Chile? Mira, la respuesta del gasto y de ese mayor tinte de estado de bienestar, que es un tema de semántico, porque Chile tiene un montón de cosas garantizadas en la práctica, si no está en la Constitución, están de facto, ¿no? Educación, salud, etcétera. Yo creo que ese tinte, ese delta, la respuesta es una sola, es crecimiento. O sea, solo si logras hacer que la rueda del crecimiento se vuelva a activar, tú puedes aspirar a esos niveles mayores de... O sea, hay países que tienen mayores niveles de deuda sobre PIB, pero que tienen una historia de crecimiento que los permite sostener, digamos, ¿no? Las tasas de interés son internacionalmente bajas. O sea, tú podrías tener un deuda sobre PIB de 60 puntos. ¿No? Yo no rasgaría vestidura si estuviéramos creciendo al 4%, o al 5%, con una tasa de endeudamiento del gobierno al 1%, ¿por qué no? De hecho es convergente, incluso te puede... disminuir la deuda con eso. Claro, entonces yo creo que tan relevante, tanto más relevante o aún más relevante, cuando de minuto que se instala la idea de un estado de bienestar un poquito más potente. Hay gente que dice que hay que poner un estado de bienestar, ya que Chile es un estado, tiene muchos elementos de estado de bienestar, o sea, lo estamos viendo en esta pandemia, o sea, las transferencias, etcétera, o sea,
no es un Estado liberal manchesteriano en ningún caso. ¿Ah? Pero ese mayor paso, ese mayor énfasis, es perfectamente factible si es que tú das el otro paso, que es el del crecimiento. Y ese es para mí el desafío por lejos el más complejo. Por lejos el más complejo, porque ese está obstaculizado por la captura que tiene por el fenómeno que la economía está capturada por intereses, que no son empresariales, son intereses en distintos sectores del gobierno, en los partidos políticos. Me puedo extender más sobre eso, pero ese es el kit del asunto. ¿Ah? Y el otro tema que hay que tener en cuenta para que el tema del estado de bienestar no se transforme en algo desordenado es que hay que seguir una estrategia, una avenida un poquito más tecnocrática cuando se definen los derechos sociales o los derechos que asegura el estado de bienestar, y es no permitir que ese derecho sea determinado por una corte ante una solicitud de un individuo o de una ciudad o de una comunidad, porque en ese minuto tú dejas la política fiscal en manos del Poder Judicial. Tiene que ser algo que se transforme en una especie como de meta de largo plazo de los gobiernos, que nos dé ciertos objetivos a largo plazo en niveles de calidad de educación, etcétera, pero que queden dentro de lo que es el equilibrio del Ejecutivo, Legislativo y el Banco Central Independiente. A la medida que tú logras eso y logras crecimiento, yo no rasgo vestidura. ¿Ah? Si tú te vas por el otro lado, por el lado de que cualquier persona puede pedirle a la Corte, así como tú pides otros derechos constitucionales como basado en recursos de protección, el resguardo de la Corte, y tú pides el resguardo de la Corte para tu derecho a educación, etcétera, olvídate, esa es la receta para el desastre fiscal, ¿ok? Si además desapalancas algunos elementos del Banco Central Independiente y no pones el énfasis en crecimiento, la receta, no voy a nombrar los países, pero esa es la receta para irse por la borda. Pero existe alternativas que no. Existe alternativas donde tú pones acento, regulas ese tema en el mecanismo fiscal, mantienes el Banco Central Independiente y destrabas elementos clave para el crecimiento que hoy día están trabados y que ojalá en la Constitución le permita a los futuros gobiernos poder destrabarlo. ¿Y cuál es el rol del Estado en esa recuperación del crecimiento? Porque hay personas, economistas, analistas, políticos que plantean que el Estado debiera tener un rol mucho más activo en fomentar o en gatillar el crecimiento. Tú planteas el tema de destrabar. ¿Cómo analizarías tú por decirlo así, esa discusión que es antigua y que me recuerda antigua, a mis años de estudiante? Es antigua y yo pensaba que ya la habíamos resuelto, pero ok. Mira, voy a ser súper claro. El Estado puede tener muchas funciones y se le pueden colgar como árbol de Pascua 104, ¿ok? O más. Pero hay algunas que si no las hace el Estado no las hace nadie, y si no se hace los países no funcionan. La número 1 es seguridad ciudadana, orden público, poder caminar por la calle sin que te apedreen, poder caminar por la calle en día de semana sin que se tomen las calles, las plazas, poder tener seguridad de que la organización criminal no se toma la justicia, poder tener seguridad de que tú puedes visitar cualquier lugar de Chile sin que te quemen. Esa es la primera labor del Estado. Yo te digo, el Estado resuelve eso, o logra resolver eso a través de cosas que hoy día no se están haciendo, o se están haciendo muy tímidamente. Tú con eso, solo con eso, con todos los problemas adicionales, sin tocar toda la maraña burocrática, pero tú resuelves eso y tú saltas 1 o 2 puntos en crecimiento potencial de la economía. Solo resolviendo eso. Y la prueba mayor de esto es, mira cómo cae el crecimiento potencial que estiman los economistas, en el cual yo no participo, pero participan otros muy destacados, y cómo fue cayendo a medida que el país fue siendo incapaz de garantizar el orden público. Cayó 2 puntos. Y tú miras las tasas de riesgo país, cómo se dispararon, de minuto que el país se vio incapacitado de contener o mantener un mínimo orden social interno.
Entonces yo antes de empezar a pensar, oye, la Corfo podía inventar que con el hidrógeno verde podríamos hacer no sé qué cosa, compadre, lo primero es que el Estado haga lo básico. Esto está antes de la educación incluso. Es lo que es el monopolio de la fuerza, que retoma el monopolio de la fuerza, que no puede estar redistribuido. Hoy día hay libre competencia en la materia de la fuerza, hay libre entrada. Yo diría que ese, antes de discutir lo otro. Ahora, en materia de lo otro yo mantengo un escepticismo que he tenido siempre. Y te voy a poner dos ejemplos. La innovación más conocida chilena de los últimos 4 o 5 años, sin contar la del NOTCO, ¿ok?, son las piscinas de Fishman. Esa es la innovación más grande. Es un químico, que además es inmobiliario, y que descubrió que podía transformar un lugar que no era atractivo inmobiliariamente, porque en Chile tenemos más mar que playa, ¿ok?, en una especie de mar simulado a muy bajo costo operacional. Esa es la clave. A muy bajo costo operacional. Te cuesta menos que mantener la piscina en tu casa. Con un artificio químico que se le ocurrió y que lo ha transformado en una empresa transnacional, que de hecho ya Fishman no había en Chile. Yo te pregunto, tú hubieses juntado a los genios de Chile, de las universidades, de la Corfo, y hubieses hecho un comité. ¿A alguien se le había ocurrido que había una idea de hacer piscinas grandes para hacer piscinas? A nadie. Es como el ejemplo que ponía mi profesor Ann Kruger hace un tiempo, no sé si todavía sigue haciéndolo, la empresa que más exportaba de Dinamarca. ¿Cuál era? La que producía los Lego. Entonces siempre decía, ¿tú crees que un grupo de genios pensantes en algo que se llame Corfo se le había ocurrido que el futuro de Dinamarca eran los Lego? ¿O se le habría ocurrido que la última innovación iba a ser hacer comida en base a inteligencia artificial? O sea, dudo. Yo creo que hay muchos programas, hay muchas ideas, o sea, siempre hay 1000 ideas que se le ocurren a la gente que hacer con el dinero de todo, con el dinero ajeno. Y cuando uno arriesga el dinero propio, ¿cómo se piensan las cosas? Se piensan de otra manera, con mucha menos ligereza. Entonces, en un país donde además vamos a tener que destinar más recursos al bienestar, al estado de bienestar, yo creo que hay otras formas de hacer las cosas con menos recursos y menos apuestas. Yo lo he escuchado, sobre todo en el mundo socialista, de izquierda, que dice los países tienen que hacer apuestas. Entonces pone el ejemplo del sudeste asiático que hace apuestas. Y yo siempre contesto, sí, pero el sudeste asiático tiene tasas de ahorro del 40% del PIB. Entonces te puedes gastar 10 puntos en una apuesta que te fue mal. Y tiene regímenes bastante más autoritarios que el nuestro. Por lo tanto, puede resistir una mala apuesta. Chile con una tasa de ahorro, ¿qué? 20 puntos del PIB, con suerte. ¿Puede resistir una mala apuesta de 10 puntos del PIB? Políticamente, no estamos para apuestas. Muy interesante. Bernardito, tú mencionaste que leyendo el índice, alguna de la dimensión de inversión, ese era un elemento que te llamaba la atención como un elemento optimista. Ustedes en la Cámara hacen un estudio interesante de catastro de proyectos de inversión del comercio y del turismo. Sí. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de la inversión a propósito de lo que mencionaste del índice y del estudio que hacen en la Cámara? ¿Cómo estás viendo el tema de la inversión en esos sectores? ¿Y cuáles son los desafíos para adelante? Bueno, ese estudio está concentrado más bien en la inversión inmobiliaria en el sector comercio y turismo, es decir, construcción de centros comerciales, moles, y en el caso de turismo, no sé, hoteles, etcétera. Entonces hay un cambio, porque la inversión ahora está más centrada en lo tecnológico. Pero esta inversión central en la parte inmobiliaria, teníamos un pico el 2013 que eran en 3.600 millones de dólares en inversión en proyectos inmobiliarios en el sector y ahora estamos en 2.500. Y se divide en dos partes, en proyectos que están en ejecución, es decir, que se puso la primera piedra, se están construyendo, o proyectos que están en estudio. Es decir, sale un plan de cierto grupo del comercio y dice voy a invertir tanto en construir 7 supermercados, etc.
Entonces eso está en estudio. Y lo que sí se ha visto también en los últimos años, sobre todo después de la crisis, es una menor materialización de aquellos productos que están en estudio que no pasan nunca a ponerse, ¿no es cierto?, la primera piedra, porque todavía mejor lo dejo en espera, no sé lo que vaya a pasar, lo que tú decías de que las reglas estén claras, que entonces esos proyectos que están en estudio están permaneciendo más tiempo en estudio y no se materializan. Y por otro lado, no entran nuevos proyectos, no están entrando, la entrada de nuevos proyectos es prácticamente cero en los últimos 2 semestres y ahora cuando cerremos el 2020 dudo que haya mucha entrada de nuevos proyectos, entonces van a salir los que se inauguraron, que ya están listos, no vamos a tener entrada de nuevos proyectos y que van a seguir en estudio los que estaban en estudio probablemente, y algunos que estaban en estudio también deciden no hacerse. Eso por el lado inmobiliario, pero otro tema que ha venido impactando también esta inversión inmobiliaria y quizás sobre todo este año, es el cambio que muchos actores del sector van a hacer en sus estrategias de inversión, porque se van a concentrar en la parte tecnológica. Hemos tenido un boom digital en nuestro sector inédito, no solamente en Chile, sino en todas partes del mundo ha sucedido esto. Nosotros teníamos una penetración del e-commerce en el retail de un 7, llegamos a tener un 20, y en las grandes tiendas un 35, un 40, se está vendiendo por internet. Estados Unidos antes de la pandemia era un 13. Ahora también todos se escaparon hacia arriba, UK era de los más altos también, entonces, y esto es una cosa que llegó para quedarse. O sea, obviamente no nos vamos a quedar con una penetración de 20%, que es lo que estamos ahora promedio para siempre, pero probablemente una vez que ya podamos volver a abrir con normalidad, etcétera, la penetración del e-commerce irá a ser de un 12, 13%, es decir, igual es el doble de lo que teníamos. Y ahora empieza un poco esto que ya no es el más grande el que va a salir. Antes siempre decíamos, oye, esa tienda que es gigante, es la más grande, hoy cómo crece. Ahora ya no va a ser la más grande, sino que es la más eficiente, la más rápida, la que se adecue de manera, ¿no es cierto?, más rápida a todas estas nuevas tecnologías. Entonces de ahí han ido cambiando los proyectos de inversión a estas nuevas tecnologías. Y nosotros lo empezamos a ver antes de la pandemia, por el que empezaron a aparecer los centros de distribución, que antes no era tema, se hacía un supermercado, se hacía un mall, pero de repente empezaron en el 2018 a aparecer la inversión en centros de distribución, que eso iba apuntando a que, ok, se viene el comercio electrónico. Y ahora eso ya no es solamente en los grandes, porque antiguamente eran los grandes los que invertían más en los centros de distribución, ahora hemos visto mucha tienda especializada, más pequeña, que también está abriendo centros de distribución para potenciar todo lo que es el canal digital. Entonces ahí yo creo que el mayor desafío que tiene el sector hoy es ese. Lo hemos visto en el termómetro de ventas semanales que venimos haciendo desde que empezó la pandemia. Empezamos a hacer un termómetro de ventas semanales con la misma base que hacemos las ventas mensuales de empresa, para ver cómo estaban esa semana respecto a la misma semana del año anterior y respecto a la semana pasada. Hubo un minuto que todo es muy mal, ¿no es cierto? Todo lo que fue mayo, junio. Pero ahora que se ha venido recuperando, hay una gran diferencia entre lo que son las tiendas especializadas y las no especializadas. Tienda especializada, no especializada de supermercado. La tienda especializada, que suele ser una tienda más pequeña, que se dedica a vender un solo producto, solo vendo zapatos, solo vendo vestuario, etcétera, y que estaría relacionada con tiendas de menor tamaño, ha caído en las últimas semanas si se compara con el mismo año del año pasado. Versus la no especializada, que son tiendas grandes que venden todo tipo de categorías. Y ahí está concentrado el crecimiento. Han crecido 60, 70%. De hecho, los datos del INE que dio la semana pasada, si uno se va al detalle de comercio minorista y busca tiendas no especializadas, el crecimiento es 60 y algo por ciento respecto a noviembre del año pasado. Obviamente que tenemos una base de comparación que es nefasta, ¿no es cierto? Sabemos que fue un golpe grande. Pero ahí también hay un desafío, y quizá un desafío también por el tema del gobierno, de cómo ayudamos a estas tiendas de menor tamaño, porque se está produciendo una diferencia muy grande entre aquellas que sí son capaces de tener una plataforma tecnológica eficiente, rápida, versus las que no, ¿no es cierto? Y aquí muchas ya murieron y no van a salir adelante. Y hay mucho lo que estamos haciendo como Cámara de poder, bueno, de hecho hicimos un tema que se llama Comunidad C para aportar a la venta tecnológica electrónica de las pymes, y han salido varias iniciativas. Pero hay un tema, porque si no las más pequeñas van a morir y las que no se suban a este carro van a ir quedando atrás. Entonces hay un desafío grande en nuestro sector, junto con el tema de la informalidad, que es un desafío gigante. Nosotros empezamos a hacer un indicador bastante interesante, que es la informalidad digital, como le llamamos un poco el ambulante VIP, porque nosotros todos habíamos luchado contra el ambulante, ¿no es cierto? Que el ambulante de la calle, que se pone afuera al comercio y que es injusto, etcétera.
Pero empezó el boom. El emprendimiento online Exacto, hormiga. exacto. Claro. Y que uno conoce, realmente le llega Sí, de la por familia, del todos amigo, lados. que vendo esto, pero ahí no existe la boleta en ninguna parte. Entonces, por eso le pusimos como el ambulante VIP, y que está creciendo mucho, muy fuerte. Nosotros empezamos a hacer esto el año pasado y al principio nos dio de que el tercer trimestre del año pasado un 9% de las transacciones que estaban haciendo en el comercio digital eran informales, es decir, ok, sin boleta, etcétera. Y ahora ya vamos, bueno, en el segundo trimestre subió a un 17%, porque bueno, el segundo trimestre algo especial, fue todo online, y ahora en el tercer trimestre que sacamos hace poco los indicadores fue de un 12%. Pero ese 12 son 420 millones de dólares en el trimestre, en transacciones informales en el canal digital. Entonces también, ¿qué vamos a hacer ahí? Un tema de educar, está bueno que aparezcan emprendedores digitales, pero que lo hagan de manera formal, porque se empieza a producir más esta injusticia. O sea, hay varios desafíos que trae el mundo digital, y uno es esta informalidad que es muy difícil detectar, y lo hemos hablado con el Servicio de Impuesto Interno, de qué se puede hacer. Si son 420 en un trimestre, multipliquémoslo por 4, y hay trimestres que son más fuertes que otros, no es menor. Entonces ese es otro desafío fuerte. El tema que tú hablabas de la violencia, yo también lo pongo un poco como el número 1 para nuestro sector. Fuimos fuertemente afectados por la crisis social el año pasado, y en la medida de que esto continúe o si vuelve, el sector comercio es el primero que muere. Ya vemos lo que es ir a la zona cero, es decir, no hay ningún solo comercio abierto alrededor de Plaza Italia. Y ya hay un tema de seguridad que nosotros venimos hace tiempo, es como la batalla de la Cámara, el tema de seguridad con nuestra encuesta de victimización de hace años, el tema de informalidad. Y ahora viene este tema de digitalización y turismo, que también le estamos... que bueno, aquí no está si estuviera turismo en este indicador, yo creo que ahí tendríamos otros puntos menos, de todas maneras. Gracias, Bernardita. Jorge, en otra de tus columnas, algo lo mencionaste cuando hablaste del tema de cuál es el espacio para aumentar la deuda en Chile, pero en una de tus columnas relativamente reciente, constatas una realidad global y que afecta también a Chile, que es esta realidad de las bajas tasas de interés a nivel global, y que puede ser un problema o puede ser una oportunidad. ¿Cómo, a tu juicio, en Chile podríamos mirar esa realidad como oportunidad en lugar de problema? ¿Qué es lo que hay que hacer para aprovechar esa oportunidad? Mira, ese es mi tema favorito. Mira, a ver, voy a hacer un mini repaso, pero la audiencia yo creo que lo va a entender muy rápido o lo va a recordar muy rápido. ¿Ah? Recordemos que cuando bajan las tasas, ¿ok?, lo que inmediatamente ocurre es que sube el precio de los activos. O sea, baja la tasa de interés y sube el precio de tu casa, todo lo más constante, ¿ok? Sube el precio de tu negocio, sube el precio de las acciones. Lo primero que ocurre, sube el precio del activo. Entonces dice, oye, qué bueno, eso entonces los que tienen activos se hacen más ricos. Lo primero que ocurre es un fenómeno de desigualdad patrimonial, inmediato, ¿ok? Pues bien, ese activo que subió de precio tiene un costo de reposición, que probablemente es más bajo. Por lo tanto, como el activo subió de precio, bueno, produzcamos más ese activo. Y eso genera inversión. Eso es lo que se llamaba el Q de Tobin, que es comparar el valor del activo en el mercado con lo que cuesta reponerlo. Y cuando el valor del activo en el mercado respecto a lo que cuesta reponerlo aumenta mucho, aumenta la inversión. Hasta que vuelve a igualar el valor del mercado con el valor de reposición. ¿Ok? Entonces, ese es el sentido de oportunidad de la tasa baja, que no es otra cosa que una oportunidad para invertir. Pero el primer impacto es un aumento del precio de los activos. ¿Sí? ¿Qué ocurre en Chile hoy día? En Chile hoy día ocurre que el engranaje para invertir está extremadamente con palos en la rueda. Tú no vas a invertir en comercio probablemente, o vas a pensarlo muchas veces, si está el comercio informal rampante, ¿ok? O si está la violencia rampante. O si el proyecto más grande, hacer un proyecto de minería, por ejemplo, para partir hay que pensar en 450 permisos. Cuando termina una obra de gran minería de ser evaluada y poder comenzar, muchas veces la tecnología ha cambiado, porque han pasado 7, 8 años, 10 años. Entonces, y todo esto son
algunas cosas con sentido, pero otras cosas yo creo que son espacios de poder de la burocracia, del funcionario, de ciertos grupos políticos. Está capturado el proceso de inversión. Yo no digo que se podría hacer un proyecto de gran medida de 10 años en uno, no, pero se podría hacer en 3. ¿Ok? Y si fuéramos eficientes en el tema de seguridad y orden ciudadano, habría mucha más inversión. Entonces tendríamos una oportunidad histórica con estas tasas bajas y con un riesgo país que todavía lo mantenemos bajo control, de tener un boom de inversión. Chile podría tener un boom de inversión. Tú en Chile resuelves los temas de seguridad ciudadana, básicamente, orden público, informalidad. ¿Ok? Te puedo nombrar, me encantan las cifras que da Margarita, pero yo podría nombrarte algunas más. El comercio ilegal de cigarrillos, que hoy día es un 20% del total. Sí. 20% del total es un negocio de $1.000 millones, una cosa así. O sea, si tú como Estado no te encargas de eso, si tú te encargas de eso, tú tienes a estas tasas, te encargas de la seguridad y te encargas de la informalidad, a estas tasas de interés tú tienes un boom económico, period. Tú tienes crecimiento del 5 o 6%. Entonces tienes plata para hacer el tema de las demandas sociales, los derechos sociales, etc. Pero el punto de partida es ese. El tema que es lento. El punto de partida. Y no solo es lento, sino que todo lo que hemos hecho ha ido en sentido contrario. Piensa tú el permiso de obra nueva en la construcción. El permiso de obra nueva era sagrado. El municipio veía el plano regulador y te daba un permiso de obra nueva. Se podía haber equivocado, se podía no haber equivocado, cayeron alcaldes, podía haber habido incluso corrupción, cayeron empresas, pero el permiso era sagrado. Hoy día te dan un permiso de obra nueva, tú empiezas a construir y en la mitad aparece un recurso de protección de un grupo ciudadano y te pueden parar la construcción en la mitad. Por lo tanto, la seguridad que tú tienes para iniciar la inversión, aún con permiso de obra nueva, es otra. Es otra. Entonces, lo único que hemos hecho es que en este espacio entre que el precio del activo sube y que podría bajar, producto de la inversión, le hemos puesto palo en la rueda para que no haya inversión. Entonces, ¿cuál es el efecto final? Una desigualdad patrimonial gigante. Gigante, porque los que tienen activo han aumentado su patrimonio relativo a los que no tienen activo, gigante. A estas tasas, gigante. Yo creo que vamos a tener una desigualdad patrimonial que no hemos visto nunca. Que la podríamos resolver precisamente con las políticas contrarias a las que normalmente se dicen que hay que hacer para mayor igualdad, que son incluso bajar impuestos para atacar la formalidad, porque tú no puedes seguir atacando. O sea, el comercio ilegal de cigarrillos es una consecuencia directa del aumento del impuesto al cigarrillo, pero directa. O sea, se puede hacer los dos gráficos. ¿Ah? Entonces, tú en la medida que al sector formal le des más facilidades y al informal sea más riguroso, lo que pasa por recuperar el espacio del Estado donde tiene que estar en esa mínima parte esencial, la prioritaria, tú vas a tener un desenlace más positivo y que puede ser muy positivo. O si no, nos vamos a pasar este periodo de tasas bajas que no va a ser eterno, nos vamos a pasar y se nos va a ir. Se nos va a ir. Bernardita, tú mencionaste el tema de cómo en la Cámara siguen el tema del empleo y del empleo formal versus el informal. ¿Cómo están viendo el tema de la recuperación de este 1.200.000 empleos que se perdieron en la pandemia? ¿Y cómo se está viendo esta, por decirlo así, bifurcación entre el mercado laboral formal y el informal? Sí, bueno, de hecho, cada vez que sale el INE, yo me meto a buscar el informal, porque, por ejemplo, ahora dijeron que se crearon 250.000 empleos, pero el 75% de esa creación de empleos con respecto al trimestre móvil anterior son informales, el 75%. Entonces, y el trimestre pasado era lo mismo, de los que se habían creado, el 65% informal. Tiene sentido, porque obviamente cuando estamos en un escenario donde el desempleo fue muy alto, los primeros que se recupera es el cuenta propia, en su mayoría informal, entonces la gente sale a la calle a trabajar un poco lo que sea. Pero hay que tener ojo de que esto no se mantenga en el tiempo, porque si siempre de los empleos que se están creando mes a mes tenemos un 75% que son informales y no empezamos a revertir, que ojalá más del 50% sean formales, es un poco pan para hoy, hambre para mañana, porque son empleos
que la encuesta de ingresos del INE, el cuenta propia informal tiene un ingreso medio de 200 versus 300 y algo que tiene el formal. Claro, casi más del 50% de diferencia. Claro, y también hay mucho asalariado informal, también hay que tener ojo con eso, no solamente el cuenta propia el que es informal, hay mucho asalariado que está trabajando para el restaurante o para una tienda o para construcción, no sé, en todos los sectores transversal. Pero que está informal, de que no tiene contrato, de que no está imponiendo. Eso también no hay que pensar, solamente está en el cuenta propia la informalidad. La informalidad también está dentro de los asalariados. Entonces también hay que ir mirando eso y que el empleador empiece a tener conciencia de los beneficios, de que hay que, ¿no es cierto?, cumplir con todas las reglas. Pero ahí, como decía, cuando fue el 18 de octubre tuvimos un boom también de informalidad. Si uno mira las cifras de noviembre y diciembre, la informalidad aumenta y era cosa de ver en las calles. Yo me acuerdo que en el centro estaba lleno. Después, claro, los metieron a cuarentena todos y la informalidad cayó mucho en el segundo trimestre de este año. Pero cayó porque no se podía salir. Entonces ahora de nuevo lo primero que se recupera es el empleo informal y yo creo que hay un desafío grande de cómo revertir para que la mayoría de los empleos que estamos creando todos los meses sean empleos formales y que también que el cuenta propia entienda de que los accesos a crédito, a todos los beneficios, etcétera, los tiene si sí es un empleo formal. Pero es lento y es un problema que tenemos también en toda América Latina, ¿no? Estamos en un lugar de mucha informalidad y claro, si nos comparamos de repente con Bolivia, con Perú, decimos, estamos mejor, pero tenemos niveles de informalidad muy altos si nos comparamos con los países, ¿no es cierto?, de la OCDE. Y en el comercio es mayor aún, en el comercio cerca de un 33% de los ocupados del sector son informales. Y 30% de ellos trabajan en la calle o vía pública. Entonces es un nivel de precarización muy alto que, claro, que no tengo la varita para solucionarlo mañana, pero sí creo que se pueden ir haciendo distintas políticas que vayan enfocándose a la formalización. Es decir, no dar ciertos beneficios si no eres formal, no acceder a distintas ayudas, porque hay ayudas que la gente accede igual si es informal. Entonces quizás hay que ponerle un tope. Sí, incluso acceden si tú... ha habido distintas reglas que han ido cambiando, pero en un minuto tú tratabas de contratar a la señora de alguien y te decían, no me contrate porque entonces yo ya dejo esa carga y pierdo tal y cual beneficio. Claro, eso es, el sistema también ayuda mucho a la informalidad, entonces hay que... las mismas trabas para poder abrir un negocio. Entonces, bueno, me instalo acá, vendo lo mismo. Es un mundo complicado. Yo creo que hay que mirar a los países que han logrado hacerlo con éxito, ver qué políticas ellos han estado aplicando. ¿Y qué países uno puede...? Porque en otros ámbitos del análisis económico han aparecido estudios que nos comparan con Australia, con Nueva Zelanda, en el tema de las exportaciones y que no se necesita ser un exportador industrial para que te vaya bien, y el ejemplo de Nueva Zelanda y Australia son buenos ejemplos. En el caso de manejar la informalidad, ¿hay algún ejemplo que se te venga a la mente? Hay países nórdicos que han hecho distintas políticas para incentivar la formalidad en cuanto a todos estos programas que tú puedes acceder si eres formal. Hay países también que han hecho una especie de departamento coordinado entre... Acá falta un poco también coordinación entre lo que es aduana, Servicio de Impuesto Interno, PDI. Nosotros en el Observatorio del Comercio Ilícito hemos tratado de sentarlo a todos en la misma mesa y hemos podido avanzar en ciertas propuestas para que se trabaje junto. Mucho del comercio ilegal entra, ¿no es cierto?, de afuera. El cigarrillo, los perfumes, todo eso viene de afuera. Lo que es interno es los libros, CD, pero todo el resto de las cosas son 8 millones de productos que entraron en el 2019. 8 millones que fueron descubiertos, digamos, todo lo que entra que... Multiplica por 10. Claro, es que la tasa claro, el afuero es de 10%, claro, algo así. O sea, 8 millones de productos del 2019 entraron sin contar cigarrillos. Aquí no estoy metiendo en esos 8 millones vestuario, accesorios, etcétera. Entonces, esta labor coordinada de poder sentarnos y ver cómo de manera coordinada podemos trabajar contra este tema, que ahí ya entramos a crimen organizado, porque son bandas que tienen esto. Es por todos lados, pero yo creo que la labor de coordinación, hay países que han hecho este tema como de denuncia ciudadana. Entonces, bueno, si yo tengo a alguien afuera, yo denuncio que hay un vendedor ambulante. Claro, un canal de denuncia ciudadano.
Pero acá es difícil porque los del comercio ambulante, sabemos el problema que hay para poder fiscalizar en las calles, se arma después una batalla. Entonces ahí nosotros tenemos, para nosotros es más complicado, pero hay un tema de fiscalización, de coordinación, de educación, eduquemos a la población a que no compre en el comercio ilegal, que exija su boleta. Entonces son varias mesas juntas, nosotros hemos trabajado la fiscalización, temas legales y temas de educación y de estudio, porque cuando uno tiene cifras también ahí puede aportar. Entonces se tienen que unir esas 4 cosas. Y más allá del comercio, Jorge, tú mencionaste el tema de los obstáculos para la inversión. Ese es un ángulo. En el ángulo de la informalidad o del tema laboral, ¿qué cosas te llaman a ti la atención que podrían ser, primero, que impactan a la recuperación o al tema, incluso a la recaudación? Porque todo esto que ustedes están mencionando tiene un impacto sobre la recaudación que no es menor. Entonces, ¿qué cosas para ti podrían, desde la micro, que tú eres un experto en micro, bajar los niveles de informalidad y fomentar una economía, un mercado laboral más formal? Yo creo que uno de los temas es disminuir los costos de ser formal. Es evidente, porque resulta que aquí yo tengo, hace rato que estoy leyendo mucha más literatura de computer science, ¿eh? Y lo que tenemos cuando se dicta, yo digo, cuando se dicta una ley, en realidad se dicta un algoritmo. Es un algoritmo, usted para contratar tiene que seguir todos estos pasos. Hay una conexión con el Ministerio de Salud por la sanidad del lugar de trabajo, hay una conexión con la AFP porque tiene que inscribirse, hay una conexión con el ISAPRE, es un grafo complejo, ¿ok? Y cada nodo recorta un punto. En el informal tú tienes 2 puntos que se conectan y listo, se acabó, ¿ok? Entonces tú, a medida que agregas más puntos de conexión y más costo, pucha, se hace pesada la formalidad. O sea, yo me imagino el comerciante que existía en el centro de Santiago. Yo creo que, no sé, el pequeño comerciante, yo pasé por el lado de las tardes, te contaba Bernardita y te para llorar. Pero ese comerciante que paga patente, que contrata gente, que cae el inspector del trabajo para saber si el señor firmó o no firmó a la entrada, si tiene todas sus disposiciones al día, si tiene su ISAPRE al día, y que hace todo ese esfuerzo, que el Estado le saca todo eso, ¿ok? Y resulta que el Estado no cumple con lo mínimo, que es evitar que en la puerta de donde el señor vende, esté instalado un montón de señores que no lo sacan ni la policía y que no pagan ni imposiciones, ni ISAPRE, ni impuestos, ni nada. Y que son usuarios de todo el sistema de salud y de educación, que por mucho que se le critique, es financiado por el Estado. Cuando se atiende en salud, se las atiende igual, como indigente. Entonces, aquí hay una ecuación que está mala. En esta ecuación, si tú no vas a ser capaz de imponer orden social en la calle, tú tienes que bajar los costos de ser formal. Porque si no, lo que vamos a hacer es reconstruir. Mira, Chile tenía una economía muy dual en los años 60. Tenía sectores protegidos, sindicatos poderosos, trabajadores con seguridad social, qué sé yo, bien o mal, pero tenía un sistema, y tenía un gran sistema informal. Economía dual, clásica latinoamericana. Chile hizo mucho esfuerzo por reducir esa economía dual en los 90. Se fue reduciendo. Y eso tú lo pudiste hacer incluso subiendo impuestos, porque había orden social. Y había crecimiento, entonces el crecimiento permitía absorber. Tú, de minuto que te baja el crecimiento, por distintas razones, que baja la legitimidad del Estado para controlar el orden, y que además continúa la imaginación para construir algoritmos, allá en la avenida Pedro Sin Número, que es donde está el Congreso, tienes la ecuación perfecta para volver a una economía absolutamente dual, donde hay un subsector que va a ser grabado, fiscalizado, y que paga el sistema completo, porque los demás no lo pagan. Ese camino es fatal. Y el impacto sobre la competitividad es muy fuerte. Y lo que mencionaba Bernardita es muy preocupante, porque cuando tú tienes una organización que trae perfume, dices, bueno, son perfumes, pero es una organización.
Hay corrupción en la aduana, hay corrupción en transporte, hay corrupción en carabineros, en la gente que pasa a decir la guía de despacho, etc. Esa está muy cerca de la otra, que ya es traer cigarrillos, que es un negocio de cientos de millones de dólares. ¿Ok? Y esa está cerca de las otras. Hay un degradé. O sea, tú piensas que en la exportación de Chile, un país hoy día que es calificado como tránsito de cocaína. Así de simple. Principal tránsito de cocaína a Europa y Oceanía, a nivel mundial. Tú tomas las capturas que ha habido, las que ha capturado la Marina de Chile. Usa la cifra del London School of Economics, que por cada kilo que se lleva a Europa hay $10.000 de profit en toda la cadena. ¿Ok? Y supón que lo que se captura es el 10% del total, que es un número razonable. Tú llegas que ese puro negocio de despacho de cocaína afuera es de, y sustancia ilícita, marihuana también, es de $2.000 millones anuales. Suma los números de Bernardita, los 400 millones mensuales de comercio informal. El online nomás, ese online. online. Y tiene el otro es 4.000 mucho millones más. Suma los oye, y tú tienes 5 o 6 puntos del PIB, pero fácil. Fácil. Sí, se estima que es como 14 la economía informal en Chile. Oye, fácil. Entonces tú dices, oye, ¿qué tengo que hacer? Oye, ¿qué pasa si el 14 lo reduzco? No va a ser a 0, pero lo reduzco al 5, o al 3, o al 4. Bueno, tengo 10 puntos más de PIB. Pero para hacer eso, a lo mejor tengo que bajar los costos de ser formal. Tengo que bajar los costos de ser formal. Bueno, con esta entretenida conversación se nos ha pasado la hora muy, muy rápido y quería agradecer muy sinceramente a Bernardita y a Jorge por su presencia y por su disposición hoy día y a todos quienes nos acompañaron esta mañana, esperando encontrarnos en un próximo programa para conversar de economía y finanzas. Les recuerdo que este programa quedará disponible en icare.cl y también en DF Live, donde podrán revisarlo on demand. Buenos días y muchas gracias.